Tenemos comunicación telefónica con Alejandra Arregues, ella precandidata a diputada nacional, que ha logrado justamente poder superar esta instancia. Alejandra, ¿cómo estás? José María, Yamina, José te saludan en el piso de Café Prensa. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy Bien, bien, bien. Bueno, Alejandra. contanos tu sensación, Alejandra, de todo lo que ha pasado, cómo viviste después de las PASO. Bueno, en primer lugar, como muchos quizás, siguiendo con mucha atención qué es Ujú. lo que estaba expresando este voto a Milei, que ha sorprendido tanto. Quizá, bueno, uno lo esperaba, digamos, pero creo yo que lo primero que hay que decir es que hay en el voto a Milei una gran expresión de voto bronca, ¿no? Ujú. He visto que, bueno, ayer y anteayer se ha estado mucho preguntando en la calle, yo misma también lo hice a aquellos que han votado a mi ley cuáles eran sus razones, y el dar cuenta de que es porque dicen, bueno, porque hay que terminar con la casta, porque hay que terminar con el peronismo, porque, bueno, hay un voto que es bronca y que no es un voto de consenso con su plan de gobierno, o de coincidencia, ¿no? Con estas cosas que por ahí no se han visto, no se han instalado tanto durante la campaña, que tienen que ver con la privatización de la educación, de la salud, quitarle derechos a los trabajadores, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que nada expresa un gran fracaso del gobierno nacional, que durante la misma campaña siguió ajustando, que llegó diciendo de que iba a llenar la heladera y terminó recortando las jubilaciones. También el fracaso del macrismo, que forma parte en estos últimos 40 años de haber hundido al país, en una situación que no se detuvo tampoco con las elecciones, digamos, porque terminaron las PASO y el lunes mismo amanecimos más pobres, ¿no? O sea, nos fuimos a dormir el domingo a la noche con un sueldo A, y después Ujú. cuando nos despertamos el domingo ya había sido devaluado ese mismo sueldo. Entonces, yo creo que hay una situación económica muy grave que se ha traducido en este enojo o en esta expresión de bronca y de voto castigo, digamos, al gobierno, y que hay que, hoy más que nunca, dar un mensaje muy claro de que a la derecha se la combate, a la derecha se la enfrenta, que no aporta nada llevar adelante una campaña de miedo, de atemorizar a la población por el tipo de programa que está presentando Milei, sino que más bien hay que intentar mostrar una perspectiva. Bajo este escenario, Alejandra, ¿considerás que Milei no va a sostener el piso de votos que llevó a cabo este fin de semana? Mira, no sé, todavía faltan 2 meses de campaña y después hay un factor que eso siempre va por un lado más de especulaciones, ¿no? Yo sí lo que te puedo asegurar es que Milei no puede sostener en la realidad ni el 10% de lo que plantea. O sea, que los trabajadores y las trabajadoras de Argentina, en nuestra enorme tradición de lucha, no hemos permitido jamás que se avance sobre estas enormes conquistas que tenemos como clase trabajadora, que tienen los sectores populares. En ese sentido yo sí estoy segura que se avecinan tiempos más difíciles, tiempos más duros, que seguramente va a haber mucha oposición en la calle a este tipo de medidas, que como yo te decía recién, la devaluación del lunes no la hizo Milei, la hizo Massa. Los ajustes que vienen habiendo los votaron todos juntos en el Congreso. El programa del gobierno es un programa de seguir arrodillando este país ante el FMI, y eso se expresa en que el propio peronismo el que hoy le está diciendo a la gente que si gana Milei te van a quitar tus derechos, y a mí me pasó ayer mismo también hablando con un trabajador de las apps, me dice, pero ¿qué derecho me van a quitar si yo ya no tengo ninguno? O sea, no tengo aguinaldo, no tengo vacaciones, no tengo aporte previsional, ¿qué derecho me quieren quitar? Bueno, entonces también hablar con todo eso, discutir con todos esos sectores que han expresado su bronca por ese lado, me parece que es una responsabilidad que nos atañe desde ya solamente a la izquierda hoy, con el orgullo de haber sido una de las 5 listas que efectivamente pasamos de piso proscriptivo, y que tenemos que tomar esta tarea con muchísimo responsabilidad, como lo venimos haciendo, y también con muchísimo entusiasmo, ¿no? Porque yo por lo menos no leo en el voto a Milei ni el voto a
a estos partidos del régimen un cheque en blanco. Alejandra, ¿cómo te va? Vos decías, ¿no? Tenemos ahora un gran desafío. ¿Cómo analizaste el tema de las elecciones en nuestra provincia y a nivel nacional? Bueno, con respecto a estos resultados que ha sacado el Frente de Izquierda. Bueno, nosotros tuvimos, en primer lugar, logramos mantener el espacio en cifras similares a las del 2015, a las del 2019, en el marco de una elección donde competimos con 19 candidatos a presidente, con 27 listas, haber mantenido nuestro espacio, incluso en condiciones de desigualdad, porque ustedes saben que la campaña que hacemos del Frente de Izquierda infinitas veces más austera y con recursos propios, como lo hicimos también en las provinciales. Entonces eso ya es para nosotros un buen punto de partida, haber ganado incluso la elección interna con Miriam Bregman, con Nicolás del Caño, en una campaña donde también nos negamos a utilizar ningún medio de comunicación ni nada para hablar en contra de las otras listas o de las demás listas de la izquierda, sino poniendo todo el tiempo al centro en estos candidatos del ajuste. Yo creo que ha habido un reconocimiento entre los votantes del Frente de Izquierda y la militancia a este esfuerzo, y en ese sentido tenemos este desafío, ¿no? Hay muchas otras listas de la izquierda que no han pasado las elecciones, hay mucha gente que incluso votó a Grabois, confiando en su discurso contra el FMI y de las demandas populares. Bueno, hay mucha gente que votó en blanco, hay mucha gente que no fue a votar, porque eso también es otra expresión, me parece, de este malestar, que el abstencionismo se hizo cada vez más alto. Entonces hay para mí un espacio muy grande que nosotros ahora tenemos el desafío de unificarlo, ¿no? Y de darle un solo canal de expresión en las elecciones de octubre, y también en las calles, y también, bueno, en las peleas que se vienen y se vendrán. Y después, particularmente acá en Tucumán, un paréntesis les hago, chicos, yo creo que en el resultado de las nacionales, de las PASO, se demuestra esto que decíamos desde la izquierda, ¿no? Que el enorme triunfo, entre comillas, del peronismo hace un par de semanas atrás no era ni más ni menos que bueno, un resultado inflado por la cantidad de acople y de aparato y del fraude que significan las elecciones provinciales mismas, incluso el propio resultado que obtuvimos desde la izquierda en esta elección, ya compitiendo con 19 listas, fue un resultado que hasta nos hubiese permitido también tener representación en la legislatura. Alejandra, tengo una consulta como joven dirigente, experimentada en el ámbito, pero joven dirigente. ¿Cómo analizás este fenómeno Milei y esta aprobación o este consenso que ha habido por parte de la juventud a un candidato que tal vez muchos jóvenes lo dicen, no conocen mucho las propuestas? ¿Cómo lo analizás? Y bueno, para mí, por un lado expresa la bronca, por otro lado no desconocer que Milei es un personaje que fue creado con muchísimas horas de televisión, con muchísima plata, con muchísima campaña para que se instale. Esta de pasar de ser un panelista de televisión a un candidato presidenciable, me parece que hubo una operación ahí, porque Milei juega un rol que para ellos es muy importante. Milei habla siempre despeinado, a los alaridos, grita, etcétera, contra la casta política, ¿no? Contra la casta, los políticos tradicionales, etcétera, porque busca justamente canalizar ese malestar y esa bronca. Pero ustedes nunca jamás en la vida lo van a escuchar a Milei hablar contra los sectores de la economía concentrados, contra lo más rancio de los banqueros, las corporaciones, los terratenientes, bueno, los ojeros, de aquellos que manejan en este país históricamente y que se han enriquecido obscenamente con todos los gobiernos. Bueno, contra ellos Milei no habla nunca. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea importante, que es decir, bueno, ¿qué rol juega para que toda esa bronca llegue hasta ahí, nada más? A señalar a los funcionarios políticos, a los diputados, a los senadores, etcétera, pero que nunca pase de esa raya. Y después tampoco, también me parece que hay una responsabilidad importante en el hecho de que hay hubo un consenso muy grande en todos estos años frente al ajuste, donde los sindicatos jugaron un rol muy importante, los centros de estudiantes y todo, de dejar pasar, de no mostrar una respuesta colectiva ante los ataques que venimos sufriendo los trabajadores. Bueno, yo creo que eso también va cediendo el paso
a una salida individual, ¿no? Con la cual dialoga también mucho Milei. Pero ¿cómo analizás el rol que han tenido los jóvenes? O sea, de ir a votar y de votar a este tipo, ¿qué sentís que le hizo llegar a los jóvenes? Te lo consulto como joven que sos, justamente. Sí, bueno, yo creo que en parte un poco lo que decía, y también cuando les preguntás mucho por qué lo votaron y todo, bueno, creen que es una expresión de rebeldía, o lo asocian, me parece, a algún discurso antisistema, alguna... Bueno, gente que estamos hablando de una juventud que no solamente no sabe o no conoce, digamos, en su mayoría, en su gran mayoría, este programa que yo te decía recién, de 27 páginas que presentó Milei un par de días antes de las elecciones, donde ahí sí dice que quiere privatizar la educación, un sistema de voucher, la salud privada, etcétera, la salud también, etcétera. Y la juventud por ahí no sabe eso y se identifica con una persona que aparece enojada, que aparece dando gritos, que aparece harta. Bueno, ese hartazgo yo creo que es lo que se apoyó de alguna manera con el voto, y que en el caso de la juventud hay que pelearlo muchísimo. Hay que pelearlo muchísimo porque innegablemente los jóvenes son y siempre han sido uno de los principales sectores atacados cada vez que hay una situación de crisis, cada vez que hay ajuste. El propio programa de Milei, digamos, es quitarle a la juventud la posibilidad de estudiar, me parece, e implementar un sistema que en Chile fue la juventud la que se puso de pie para tirarlo abajo, porque no querían endeudarse de por vida para poder tener un título. Bueno, eso yo creo que hay que transmitirlo mucho. Ese desafío desde ya nosotros lo tenemos que asumir, habrá su partido, para que se conozca, para desenmascarar estas políticas, y para que esa bronca y ese malestar se puedan expresar por la izquierda. Muy bien. Alejandra Arregues, candidata ya a diputada nacional por el Frente de Izquierda y Trabajadores. Te queremos agradecer, Ale, por este contacto que has tenido con Café Prensa. Muchas gracias a ustedes, chicos, por el espacio. Gracias.